Uno, queridos patitos, vamos a hacer a recomendación, aunque tal vez no fue cosa suya, pero de Ratas Negras 14, un asiduo del canal y que puso un par de comentarios en un último programa acerca del caso que implica a Ábalos, Coldo y Cerdán para hacer una disección durante los próximos 7 días, incluyendo hoy, acerca de elementos que estaban incorporados en esos comentarios. A pesar de que, en buena medida, esto ya ha tenido cierto recorrido en el canal, pero bueno, supongo que nunca es tarde para recordar a Mikel Laboa, a Gureicha, que San Berry Sesan, de la Gal, Lurra Besalase, para que no se pierda como la nieve, hay que decir una y otra vez nuestras palabras. El programa de hoy tiene que ver con eso de una nación, tiene una ley que rige a todos sus ciudadanos. Bueno, si hablamos de la nación vasca, tampoco, no sería. Eh, Cierto es que estamos hablando de un elemento que concuerda con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Pues porque se habla de una administración, una ley, una norma, pero claro, ahí siempre me sale la pulsión de Ein Reich, ein Führer, ein Volk, ein Reich, ein Führer, y por lo tanto un pueblo, un líder, una nación. Y por tanto, 1-1-1, la conjugación respecto de un solo poder, un solo elemento unificador, estoy bastante más de acuerdo con el prologista Miguel Anso Bastos y con Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva en ese libro Contra la Revolución Francesa, entendiéndolo como que en un marco administrativo, jurídico, político, en general holístico, es bueno que nadie tenga poder suficiente para imponerse a los demás. Y esto es real respecto del ámbito vasco, en donde, si bien es cierto que hay municipios, porque esto está socializado en esos más de 8.000 municipios que hay en todo el estado y que todos van a la misma convocatoria electoral, es cierto que también hay sus comarcas, eh, en algunos lugares con mayor implantación que en otras. Hay también las juntas generales y la diputación con larga tradición, casi se podría decir milenario. En el caso de Vizcaya como señorío, en la Hermandad de Álava, en la provincia de Guipúzcoa y en el Reino de Navarra. En, por tanto, ahí tenemos un nivel con una capacitación importante en el mundo actual respecto del hecho de que tenemos a nivel jurídico-político en el ámbito actual, porque irnos a la historia sería largo y prolijo, tenemos lo que es la Constitución española de 1978, de aprobación por el pueblo español el día 6 de diciembre de 1978, pero entrada en vigor en el Boletín Oficial del Estado el día 29 de diciembre, por buenas razones, porque alguien se dio cuenta de que sería una charlotada el haber permitido que se hubiera publicado el día 28, el día de los Santos Inocentes, y colgando de esa constitución que, ojo, cuidado, por precaución democrática hay que decir que solamente un 50% de la provincia de Navarra tuvo un favorable voto, y en el caso de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa tuvo un poquito más del 30% de votos favorables sobre el censo. Tenemos que cuelga la disposición adicional primera de la Constitución que respeta y ampara los derechos forales de los territorios históricos. Luego, a finales de los años 80, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que afirmó que los territorios históricos en los que se refiere la disposición adicional primera es Álava, Vizcaya, Navarra y Guipúzcoa. Pudiera haberse hecho una interpretación extensiva respecto de otros territorios en donde hubo ciertos derechos forales, pero el Constitucional emitió esa circunscribiente sentencia respecto de los territorios forales vascos.
Más allá de eso, se encuentra la disposición derogatoria segunda, en donde se establece que aquello que pudiera ser afectado por la disposición foral de 1839, aquella que habla de la unidad de la constitucional a la monarquía, es decir, se salvaguardan los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Una fórmula parecida a la que finalmente se estableció respecto de la disposición adicional primera, aunque la disposición adicional primera, entendiendo que con ese respeta y ampara, es algo que le supera, con lo cual reconoce que le supera la foralidad en términos históricos y digamos que es precedente. Con lo cual no la inventa la Constitución del 78. Por supuesto está la disposición transitoria cuarta, hablando de la posibilidad de la formación de una sola comunidad autónoma por parte de las hermanas forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y de la comunidad foral de Navarra. Aunque, como José Enrique Santiago me reconoció en un correo electrónico, hay dos comunidades forales realmente, a pesar de que el nivel de foralidad en el caso de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa precisamente está en los territorios históricos, con la incardinación del elemento distintivo más importante, como es la hacienda, que está en los territorios históricos, y el departamento de Hacienda, con la capacidad recaudatoria, está en la Diputación Foral. Por tanto, aquí ya hemos disquisicionado elementos en donde, en el ámbito de que otras comunidades tienen la competencia exclusiva y la tienen solamente en un organismo, por ejemplo, educación está repartida en tres trozos, medio ambiente también, y algunas otras están también repartidas en cierta medida en trozos que implican, con porcentajes variables de concurrencia en la competencia, el ámbito nacional vasco, como es el hecho de el gobierno de Euskadi, la Diputación Foral y el Ayuntamiento. Esto viene a colación respecto de lo que la propia Constitución habla de la disposición transitoria segunda acerca de aquellos que hubieran plebiscitado estatuto en el periodo de la Segunda República, lo cual se reduce a, por orden cronológico, Cataluña, País Vasco y Galicia, a pesar de que había otros territorios que estaban preparando su estatuto de autonomía cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Cierto que esto, en el periodo de transición, y por el señor Clavero Arévalo, hubo Andalucía que tuvo la disposición de tratar de romper con ese esquema de el artículo segundo, que habla de nacionalidades y regiones, donde en principio iban a estar tres nacionalidades y el resto regiones, en el modelo de Estado integral, en el que no todas las comunidades iban a tener un estatuto de autonomía, no todas las comunidades iban a tener un gobierno, no todas las autonomías iban a tener un Tribunal Superior de Justicia, y no todo el territorio iba a ser dividido en autonomías. Esto fue consecuencia del pacto de 1981, hay quien dice unido al pacto del Capó, en el caso del Congreso de los Diputados el día 24 de febrero de 1981, y derivado esto de la LOAPA, que luego en 1983, y hay un vídeo específico, con Agostía, fue declarada inconstitucional. Y el segundo pacto autonómico, que es el de 1991-92, el primero entre UCD y el Partido Socialista, el segundo entre el PSOE y el Partido Popular, que reinterpretan el hecho constitucional sin tener que apelar al propio Tribunal Constitucional. Ahí, en esta división de nacionalidades y regiones, por lo tanto, tenemos una disposición en el ámbito jurídico-político del origen de la autonomía. En el ámbito foral, a pesar de que el País Vasco es una nacionalidad y Navarra una región, tenemos la disposición de la diferencia en el ámbito hacendístico, económico-financiero, respecto de las comunidades de régimen común. Y luego, por supuesto, tendríamos otras divisiones, como por ejemplo el tema lingüístico, en donde Galicia tiene el gallego, Asturias tiene el asturiano,
valenciano, Aragón tiene el aragonés, por supuesto Cataluña tiene el catalán, Baleares podríamos hablar de catalán porque en buena medida se autoidentifican en los últimos años y décadas como una variedad dialectal del catalán, pero podríamos hablar también de las variedades concretas del mallorquín, el menorquín, el ibicenco, como variedades dialectales del catalán, también por supuesto el valenciano, que es una variedad dialectal del catalán, a pesar de que en 1996-97 se fundó esa Academia de la Lengua y tenemos una referencia en un vídeo específico, y otras lenguas como el castúo, que también está por ahí y que tiene importancia. No dije el euskera. Bueno, el euskera sí, ciertamente no tenemos en las comunidades forales. Por supuesto hay otras lenguas, como por ejemplo el cántabro, que podría tener una cierta presencia o prestancia, pero los hablantes son pocos y no está ni reconocido de alguna manera, ni siquiera como lengua de protección especial, como pueda ser el leonés en el ámbito de esta provincia de la región birregional de León y Castilla. Y digamos que ese marco del astur-leonés que baja precisamente hasta el extremeño tiene una disposición diferente. De momento no se ha podido incorporar el asturiano en el Estatuto de Autonomía de Asturias, y quizá la oportunidad que se pasó en la legislatura anterior, como han dicho un par de asturianos que han pasado por aquí, pues tal vez esa oportunidad se perdió. Y luego está la protección del leonés, que es de la misma familia lingüística. La situación respecto del eonavense, la frontera entre Galicia y Asturias, con lo cual ahí hubo también sus más y sus menos respecto de la convocatoria a las europeas, respecto del Bénega y Andechastur, negándose mutuamente la presencia el uno del otro, con lo cual a veces estos conflictos son llevados de manera negativa, como el caso del Bierzo respecto de los asturianos, leoneses y gallegos, con lo cual ahí está complicado el hecho de... Y luego, por supuesto, no podríamos olvidar el hecho de mencionar Gibraltar, que quería incorporarse en el ámbito del marco constitucional como ciudad autónoma, cosa que luego asumirían Ceuta y Melilla en 1995. El tema insular, con Canarias y Baleares, con su propia situación de insularidad y de lejanía a la península, con, creo, el diferente tratamiento. Conozco más o menos, y hemos tratado en el canal con varios canarios, el asunto de Canarias. Baleares, en principio, no tiene el mismo esquema que Canarias, pero parece tener algún tipo de esquema diferencial, o eso se supone. Con lo cual, aquí ya tendríamos el hecho de que lo de que una nación tiene una ley que rige a todos sus ciudadanos estaría, en cierta medida, diseminado por todas estas vertientes y vectores que he tratado de explicar respecto del ámbito jurídico-político, el ámbito lingüístico, del origen del poder en el ámbito de la Constitución, en donde, cierto es, hay una Constitución, hay un Congreso y un Senado, pero también hay 17 comunidades autónomas, pero que no todas son iguales. Casi se podría decir que todas son diferentes entre sí, que todas tienen algún tipo de peculiaridad que las hace únicas en su especie, a pesar de que se las puede dividir por clasificaciones, como decía, por ejemplo, con ese esquema de que hay 4 nacionalidades y 13 regiones. Aunque la única región que se reconoce como tal es la región de Murcia. Y a veces, precisamente, se tiene la concepción de que nacionalidad histórica se refiere a tener más o menos historia. Y es un error. Es un error bastante común. No, cuando se habla de nacionalidad histórica no se refiere a la historia que pueda tener desde Clodoveo o de Ovigildo, no. O de los tiempos de Adán y Eva. Se refiere al hecho de que el hecho diferencial de ser una nacionalidad, de ser una entidad con realidad jurídico-política propia y diferente, reivindicada y conservada, ha sido de una trayectoria mayor, de una trayectoria más importante, más incisiva, más profunda, más
sostenida en el tiempo. Y en tiempos recientes ha tenido un engrama de impacto bastante más grande y con un apoyo popular sostenido más importante. Por eso, la nacionalidad histórica, por ejemplo, en el caso de Galicia, con el cambio de siglo, de 19 al 20, las hermandades de Fala, la situación respecto de Castelao y otras realidades que están ahí, el tema de la Reina de Xenxa, que también en el ámbito cultural implica a Galicia, pero también a Cataluña, el tema de la Liga Regionalista, los Juegos Florales, que también implican al País Vasco, con la situación respecto del germen carlista, pero antes ya había teóricos que lo ponían por escrito, a pesar de que no constituyeron una herramienta a la hora de la construcción de una realidad propia, distinta, sí y no, porque digamos que las Españas, dicho así en plural, en cierta medida habían reconocido y amparado esa diferencia en el caso de las hermanas forales y que se refleja precisamente en la jura de los fueros por parte de los eh, reyes de Castilla primero, de España después, eh, y que se intitulaban como señores de Vizcaya, como una realidad distinta, como pudiéramos hablar de la Commonwealth, donde sí, Charles, King Charles III, es rey de Inglaterra, pero también es rey de Canadá, y es rey de Australia, y rey de Nueva Zelanda, que son reinados completamente distintos a pesar de estar encapsulados por la cumbre en la misma persona, pero que tienen su gobernador general, y tienen su primer ministro, tienen su parlamento y tienen su propia institución jurídico-política, sobre todo cuando en 1980 en adelante repatriaron la Constitución desde Londres, por el caso de Canadá, problemático porque surgió con toda su virulencia el tema de Quebec, pero también Australia y Nueva Zelanda. Hasta el punto de que en 1999 especularon con un referéndum a ver si querían una república. Por tanto, ahí está en buena medida el asunto en donde muchos que explican que en España, en las Españas, porque Amadeo Saboya es el primero que se intitula Rey de España así a secas, en las Españas habría esa situación en la que son colonias, lo que había al otro lado del Atlántico, respecto de los franceses, de los portugueses, de los británicos. Y si no eran colonias y tenían virreyes, como en el ámbito peninsular, por ejemplo, el virrey de Navarra, eso significaba que eran elementos que se incorporan con sus propios derechos, que luego, precisamente, la antiforal y anti-española Constitución de Cádiz la mina, como diría el amigo Ullate Favo, en su libro Españoles que no pudieron serlo. Con lo cual la historia ciertamente tiene su impacto, es como el suelo en el que pisamos, que nos traslada esa realidad, y luego la política sería como el vector de impulso en la orientación para ir construyendo el mañana. Por lo tanto, una nación, España no es una nación, no es una nación. España puede ser nación en los territorios en los que pueda tener impacto el hecho de ser España como nación y la identidad acompañante sea regional. Es decir, no mm, en disposición de disputa, sino de complemento. Estaríamos hablando de las Castillas, estaríamos hablando de Extremadura, estaríamos hablando de... bueno, hasta cierto punto Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón. Luego, la presencia de elementos que se disputarían, hablando no de región, sino de nación, por supuesto Baleares, Canarias, Galicia, País Vasco, Cataluña. Ahí habría esos territorios en donde habría ese choque, en donde hasta el siglo XIX, hasta la Pepa, más o menos se llevaban de cierta manera, sobre todo en aquellos territorios que eran pequeños, pobres de solemnidad, con mucha población migrante, vamos, que migraba temporalmente respecto de tener que salir para temas de el bacalao y de la ballena, cosa que los vascos llevan haciendo siglos.
sobre todo en el ámbito del entorno de Terranova. Dicen algunos que desde 1375 ya están por allí haciendo sus cosas. También otros elementos como el servicio militar, ya sea por tierra o por mar, que hacían que en temporadas solamente estuvieran las mujeres, los viejos y los jóvenes, los muy jóvenes, los niños. Y como venían un litoral, esto fue lo que acabó pasando respecto de Zugarramurdi, la vertiente francesa, en donde los que tenían el depositario papel de la transmisión cultural, en este caso del euskera y la tradición vasca, eran las mujeres, y por lo tanto, estando los maridos en otras tareas fuera del territorio, los franceses, la Inquisición francesa, fue la que tomó a las mujeres y las quemó para tratar de socavar, no en un ataque religioso, es un ataque nacional. Lo mismo que nos encontraríamos con un ataque nacional con el tema de la cruzada albigense, en el caso de los cátaros, en donde el rey de Francia, que no encontraba la Occitania, que estaba en servidumbre respecto del rey de Aragón, aprovechó la incardinación de los cátaros en el territorio de la Occitania, que solamente se tiene información respecto de los enemigos de los cátaros, no ha llegado a nosotros una información propia de ellos, con lo cual hay una suerte de dibujo cuasi satánico, como se hablaría respecto de los templarios, respecto de Baphomet y todas estas cosas concupiscientes, en donde nos encontraremos con un dibujo sobre los cátaros distinto, tal vez, del que fue, con ese interés del rey de Francia, tanto en el caso de los templarios, para obtener unos dividendos que pudieran enjuagar la crisis financiera, fiscal y económica que tenía el propio reino de Francia, y previamente con el tema de los cátaros para tratar de obtener el despliegue de control y proyección de la Ile-de-France sobre la zona meridional de lo que hoy conocemos como Hexágono, y precisamente en esa batalla de 1213, precisamente un añito después de que el rey de Aragón estuviera en la batalla de las Navas de Tolosa, el rey de Aragón será muerto precisamente en esa batalla en la que se hablará de la muerte de los dos reyes, porque le trasladará su ropa a un vasallo que le darán muerte los franceses. Y al ver cómo el que había cometido semejante acción empezaba a decir: ¡he matado al rey! ¡He matado al rey! Pues el auténtico rey no tiene la mejor ocurrencia de decir: ¡no! El rey soy yo realmente. Y bueno, pues, sí, bueno, pues te mato. Y así, he matado dos reyes, he matado. Bueno, pues ciertamente ahí está la visión religiosa y la visión política. Ciertamente, cuando nos encontramos con la situación del Partido Republicano Federal, 1873, y luego Blas Infante, puede tener cierta posibilidad de incorporación, el tema histórico también, de reivindicación de Andalucía, a pesar de que, y cuando uno va a... porque, más allá de lo que hizo Napoleón con su hermano, José Bonaparte, de incorporación a una red familiar de monarcas, dándole España a disposición ciertamente de un esquema como celdillas que habían impuesto también en la Revolución Francesa en el siglo XVIII, de tratar de destruir los antiguos principados, países y regiones y nacionalidades y todo lo que tuviera a diferente normativa. Trataron de trasladarlo, por lo menos en el ámbito del mapa, a ese mapa de 1810 de disposición de las regiones, con accidentes geográficos como elementos que vertebrarían y le darían cohesión, y no solamente eso, sino también el nombre. Luego Javier de Burgos en 1833 hizo algo parecido, estableciendo las provincias, la generalización de las provincias y de las diputaciones provinciales, el café para todos del siglo XIX, y también incorporando en ese marco regiones, lo cual daría lugar por lo menos a 4 mapas que conozca de 1847, 1873, 1884 y 1891. Quiero recordar que son mapas que se pueden disponer a través de internet, en donde se incorpora, en el caso de Andalucía, en 2 regiones separadas.
En el caso del País Vasco, 3 de los 4 incorpora a las 4 hermanas forales en una realidad. Y luego hay cosas curiosas respecto de otras realidades regionales o nacionales dentro del Estado llamado España. Con lo cual ahí está ciertamente las diferencias en donde España no es una nación. ¿Tiene una ley? No, porque ahí nos encontraríamos con el hecho de que hay parlamentos y el ámbito legislativo de cada parlamento pues tiene importancia. Cierto es que a veces la cuadrícula respecto de uno, de todo, pero que sea uno, lleva a disfunciones como por el hecho de que debe de establecerse, claro, si el ámbito general les gustaría hacerlo de esta manera, pero claro, las autonomías tienen igual rango de capacidad normativa y esto en buena medida fue por las nacionalidades, que son la vanguardia, y luego cómo le van a decir a las otras comunidades que no pueden tener lo mismo que estas comunidades, que es un poco lo que dijo Pepe Bono respecto de los militares, de que se quejaron, que cómo puede ser que los catalanes y los vascos, olvidando que los gallegos intentaron lo mismo, Andalucía intentó lo mismo, pero bueno, catalanes y vascos tenían un cierto nivel competencial y les dijo, no, no, tranquilos, que estos que les damos a los vascos y a los catalanes, les vamos a dar también a los demás, así que no van a ser tan especialistas. Esa disolución, esa dilución, como diría Rodríguez Ibarra, de Extremadura, pues fue importante para el desarrollo de estas comunidades, a pesar de que podían haber tenido un desarrollo todavía mejor, pero ciertamente tenemos esa realidad en la que algunos piensan la ley es la del Congreso, luego las comunidades autónomas tienen un parlamentillo y luego lo que venga debajo son reglamentos y todas estas cosas. El problema que cuando uno va a la doctrina de Azores, en donde hay unos parámetros bastante claros y uno es la gobernanza propia y separada, nos encontramos con que las Juntas Generales tienen un procedimiento parlamentario exactamente igual al del Parlamento Vasco, exactamente igual al que pudiera tener cualquier parlamento llamado nacional, con sus tratamientos en comisión y luego en el plenario y la cuestión enmiendas y protocolo y todo esto, con lo cual nos encontraríamos con que salvo en el nombre lo que emite las Juntas Generales es exactamente lo mismo en su rango de competencia que respecto de lo que puede hacer en su rango de competencia el Parlamento Vasco o el Congreso de los Diputados. Por eso, cuando nos encontramos con los reglamentos referidos al sistema de concierto, al sistema hacendístico, al hecho de la recaudación, esta capacidad de ser atacada como si fuera la Asociación de Ciclismo de La Rioja o UGT de Cantabria, fue llevado en 2010 a una situación de blindaje constitucional en el que el tratamiento será como una ley emanada de un parlamento autonómico o del Congreso de los Diputados, porque esa situación en la Comunidad Foral de Navarra, por ejemplo, es emitida por la fusión del hecho de las Juntas Generales respecto del Parlamento Autonómico, como la Diputación Foral de Navarra está fusionada e incorporada, como diría Rafael de la Sierra, respecto de la Diputación Provincial de Cantabria, respecto del gobierno de la región de Cantabria, estarían fusionados en la misma institución, y por tanto no es visible esa realidad en la que juntan las capacidades de una comunidad autónoma, en este caso foral, en el caso de Navarra, con el hecho de la Diputación Foral, y que en cierta medida viene a ser lo mismo, pero de otra manera. Así que, ciertamente ahí el hecho de que haya solamente una ley, y eso que no he hablado del derecho civil foral, que seguramente daría para bastante respecto de la situación, por ejemplo, en Valencia, a pesar de que en otros territorios como Cataluña, en Aragón, es interesante el Estatuto de Aragón, que habla de foralidad en varios de sus apartados, a pesar de que el único territorio que está incorporado a través del Constitucional en el tema foral respecto de la disposición adicional primera de la Constitución sería el territorio foral de Álava, Vizcaya, Navarra y Guipúzcoa, pero ciertamente las referencias forales en el Estatuto de Aragón amerita tal vez un elemento en donde se pueda entender que o bien
se le reconoce a Aragón como una región foral propiamente, o entonces esas referencias serían en otro escenario, como fue el de la sentencia respecto del Estatut de 2010, el Estatut catalán, pues serían llevados a su borramiento. Sobre todo si no se les considera como un brindis al sol, sino como una disposición ejecutiva al estar en medio del ámbito del Estatuto. Eh, y derecho civil foral, pues también habría en Galicia y en Baleares y en otras regiones. Pero en el caso de Valencia ahí habría un asunto crucial porque en el ámbito territorial hay un cierto consenso respecto del reclamo, pero cuando ciertos partidos franquiciados van a Madrid, olvidan el compromiso en Valencia y no hace nada por su incorporación en el texto estatutario y su votación e incorporación en la ley orgánica que es el estatuto y lo dejan al albur de ciertas cosas, con lo cual es en Valencia una tierra castigada también desde este vector. Por lo tanto, hay muchas diferencias, muchas leyes, muchas idiosincrasias jurídico-políticas, culturales, administrativas, y por tanto ahí nos encontraríamos con una pléyade en donde España no es una nación y cierto es que hay elementos comunes, pero hay elementos dispersos y que separan no en términos malignos, sino de realidad. Porque una cosa es la España real y otra la que algunos imaginan. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, verobat, Betty Gelpian.